Hola y bienvenidos a Historia en Celuloide. En esta ocasión tengo el placer de presentar la película El Evangelio según San Mateo, de 1964, escrita y dirigida por el controversial Pier Paolo Pasolini. Este drama bíblico, filmado en estilo neorrealista, en blanco y negro y con escenarios minimalistas, es una interpretación cinematográfica de la historia de Jesús, interpretado por el actor no profesional y sindicalista español Enrique Irazoqui, desde la Natividad hasta la Resurrección. El diálogo está tomado directamente del Evangelio de Mateo, ya que Pasolini sintió que las imágenes nunca podrían alcanzar las alturas poéticas del texto. Pasolini, un director, poeta, escritor e intelectual italiano ateo y marxista, decidió hacer este film tras una invitación del Papa Juan XXIII a un diálogo con artistas no católicos. Durante su estadía en su hotel, encontró una copia del Nuevo Testamento y leyó los 4 evangelios de principio a fin en una noche. La lectura le entusiasmó la idea de adaptar una película de uno de ellos, y eligió el Evangelio de Mateo sobre los demás, porque había decidido, en sus propias palabras, que Juan era demasiado místico, Marcos demasiado vulgar y Lucas demasiado sentimental. De esta manera, el film no trata de adornar la narrativa con invenciones dramáticas, ni combinar elementos de los otros evangelios, a diferencia de otras adaptaciones de la vida de Cristo, sino que adapta los escritos de San Mateo tal y como se leen. Si bien durante la producción, Pasolini recibió críticas por su condición personal al atreverse a realizar una adaptación del Evangelio, lo cual también fue tomado con sorpresa en su círculo marxista, Pasolini, que estaba al tanto de la controversia que podría despertar que un no creyente realizara esta película, respondió: "Si saben que soy un no creyente, entonces me conocen mejor que yo mismo. Puedo ser un no creyente, pero soy uno que siente nostalgia por la creencia". También dijo que consideraba la historia de la pasión y muerte de Cristo la más grande jamás contada, y que los versos que la narran son los más sublimes que se hayan escrito jamás. La película estuvo dedicada al Papa Juan XXIII, con una dedicatoria en los créditos iniciales que leía: "Dedicada a la querida, alegre y familiar memoria del Papa Juan XXIII". Hoy, la película está considerada un clásico del cine mundial y del género neorrealista. Después del lanzamiento inicial, ganó el Gran Premio del Jurado del Festival de Cine de Venecia. También fue nominada a 3 premios de la Academia, incluyendo Mejor Banda Sonora de Adaptación y Mejor Diseño de Vestuario. En 2015, el periódico de la Ciudad del Vaticano, Le Osservatore Romano, la calificó como la mejor película sobre Cristo jamás realizada. La película comienza en Galilea, en tiempos del Imperio Romano. Un ángel anuncia a José que su esposa María, una mujer virgen, está esperando el Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo, Jesús. Cuando nace el niño, unos reyes magos van a rendirle homenaje. Pero los libros sagrados del pueblo judío son conocidos por Herodes, el rey. Temeroso de que el niño pueda convertirse en el libertador que ha de acabar con el poder de Roma, da orden de que se mate a todos los recién nacidos. El ángel vuelve a aparecer ante José, advirtiéndole que tome a María y al niño y escape a Egipto. La matanza de Herodes, sin embargo, se lleva a cabo. Posteriormente, Herodes muere, carcomido desde dentro por gusanos. Varios años después, Jesús se acerca a su primo Juan, que bautiza a la gente en el Jordán. Al salir del agua, los cielos se abren y se oye una voz que dice: "Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco". Después, Jesús se retira al desierto durante 40 días y 40 noches, luego de los cuales se va a anunciar la buena palabra del Evangelio, uniéndose 12 discípulos. Recorre las ciudades y pueblos de Judea y Galilea, anunciando la llegada del reino de Dios y realizando milagros. Jesús de Nazaret viaja con sus discípulos, sanando ciegos y leprosos, resucitando a los muertos, exorcizando demonios, teniendo lugar eventos como el Sermón de la Montaña, y proclamando la llegada del reino de Dios.
y la salvación de Israel. Afirma ser el Hijo de Dios y por lo tanto el Mesías profetizado de Israel, lo que lo pone en confrontación directa con los líderes del templo. Traicionado por Judas, es arrestado, entregado a los romanos donde es torturado, flagelado, burlado y acusado de sedición contra el Estado, del cual es declarado inocente por el gobernador romano de Judea. Sin embargo, es condenado a instancias de los líderes del templo. Muere crucificado en el Gólgota, cierra los ojos en una luz resplandeciente y resucita 3 días después. Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que la película es prácticamente fiel en su totalidad a los hechos narrados en el Evangelio, como ya dijimos anteriormente, mas en cuanto a la autenticidad histórica de la figura de Jesús, a pesar de ciertos negacionistas, hay consenso general entre historiadores y eruditos modernos y antiguos, tanto seculares y creyentes y no necesariamente cristianos, de que Jesús de Nazaret existió. Prácticamente también todos los historiadores de la Edad Antigua afirman la existencia histórica de Jesús, según la opinión mayoritariamente aceptada en medios académicos actuales. Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea. Predicaba oralmente y era referido como rabí, y fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30 bajo el gobierno de Poncio Pilato. Los cristianos creemos que Él es la encarnación de Dios, el Hijo y el Mesías esperado, el Cristo, profetizado en el Antiguo Testamento. La figura de Jesús, además, está presente en varias religiones, siendo reverenciado en la mayoría de estas. Para las ramas del cristianismo, es el Hijo de Dios y por extensión la encarnación de Dios mismo. Su importancia estriba asimismo en la creencia de que con su muerte y posterior resurrección redimió al género humano. El judaísmo niega su divinidad, argumentando que no cumplió las profecías mesiánicas según su entendimiento, aunque es sabido que el Sanedrín, durante la guerra judeo-romana, proclamó a Simón Bar Kojba, líder de la revuelta, como Mesías. En el Islam, donde se le conoce como Isa, es considerado uno de los profetas más importantes, rechazando al mismo tiempo su divinidad y considerándolo un predecesor de Mahoma, a la vez que menciona que quien fue clavado a la cruz fue Judas Iscariote. Las enseñanzas bahá'ís consideran a Jesús como una manifestación de Dios, un concepto bahá'í para los profetas. Algunos budistas, incluyendo Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama, consideran a Jesús como un bodhisattva que dedicó su vida al bienestar de las personas. Lo que se conoce de Jesús procede casi exclusivamente de la tradición cristiana, aunque se le menciona en fuentes no cristianas. La fuente más antigua y neutral sobre su existencia procede del historiador judío romano Flavio Josefo, que era de religión judía, no cristiana, y perteneciente a los fariseos. Inicialmente luchó contra los romanos en la Gran Guerra Judío-Romana, como jefe de las fuerzas hebreas en Galilea. Flavio Josefo desertó por completo al bando romano y se le concedió la ciudadanía romana. Se convirtió en consejero y amigo del hijo del emperador Vespasiano, Tito, y se desempeñó como su traductor. Josefo registró la historia judía, con especial énfasis en el siglo I. Sus obras más importantes fueron La Guerra Judía y Antigüedades Judaicas. Estas obras brindan información valiosísima sobre el judaísmo del primer siglo y los antecedentes del cristianismo primitivo, aunque su mención sobre Jesús corresponde a solo algunos párrafos, en los capítulos finales de los 20 libros de las Antigüedades Judaicas. Deja testimonio en esto, sin embargo, de cómo Jesús predicaba a su comunidad, y ésta continuó sus creencias después de su juicio y muerte, ya que según ellos había resucitado y ascendido a los cielos, a la vez que menciona a las figuras del apóstol Santiago, llamado Jacobo el Justo, y de Juan Bautista. Otra particularidad es la fiesta de la Natividad, que significa nacimiento, y de la que proviene la palabra Navidad, que se refiere al nacimiento de Jesús, que se describen en los evangelios bíblicos de Lucas y Mateo. Los dos relatos coinciden en que Jesús nació en Belén de Judea. Su madre María estaba casada con José,
que descendía del rey David y no era su padre biológico, y que su nacimiento fue causado por el Espíritu Santo. La fecha de la fiesta tiene su origen en la celebración pagana de Sol Invictus, establecida por el emperador Aureliano, y que iba del 23 al 25 de diciembre, debido a que en ninguna parte de la Biblia se menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesús. La fiesta de Navidad fue reconocida 300 años después de su muerte, cuando el emperador Constantino permitió el cristianismo en el Imperio Romano, después de haber sido perseguido desde tiempos de Nerón. Y como la fecha era popular entre los romanos cristianos, al tratarse de la fecha del renacimiento del dios Sol, desde esa época, las celebraciones del imperio se empezaron a reemplazar por las celebraciones cristianas. La Natividad es la base de la festividad cristiana de Navidad, el 25 de diciembre, y juega un papel importante en el año litúrgico cristiano. Sin embargo, en las iglesias ortodoxas y coptas, la Navidad se celebra el 7 de enero, por cumplimiento del calendario juliano. Muchos cristianos muestran tradicionalmente pequeñas escenas de pesebre que representan la Natividad en sus hogares, una tradición iniciada por San Francisco de Asís. Curiosamente, el árbol de Navidad, otro elemento muy navideño, también tiene origen pagano. Cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios del sol, y la fertilidad, adornando un árbol perenne en la fecha próxima a la Navidad cristiana. Este árbol simbolizaba al árbol del universo, Yggdrasil, en cuya copa se hallaba Asgard, la morada de los dioses. Posteriormente, con la evangelización de estos pueblos, los conversos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiándole totalmente el significado. Hoy en día, la Iglesia cristiana no niega el origen de muchas de sus tradiciones, siendo el mismo título oficial del Papa como sumo pontífice de origen romano, a su vez que proclama que todo ello solo reafirma la idea que representa la institución de la Iglesia como guía moral que cultiva y promueve las humanistas enseñanzas de Jesús como verdad absoluta y que son seguidas por una comunidad, tal vez la más grande de la población mundial. Y bueno, hasta aquí el video. Si sabes algo interesante sobre la película o la vida de Cristo, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y dale like si te ha gustado. Esto es Historia en Celuloide y les deseo una feliz Navidad.